Bien, hermanos, disculpen nuevamente, tenemos siempre problemas con el internet, pero ojalá estén entrando a sus hogares en estos momentos y oremos por eso para que pueda llegar la señal hasta su casa. Y quiero decir que en relación con esta pandemia, un pastor muy conocido de los Estados Unidos ha dicho lo siguiente, y me parece muy importante citarlo a él. Él dice, si los pastores y las iglesias salimos de esto solo para regresar a la normalidad, aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración, yo podría agregar sin conversión, sin un despertar espiritual, sin avivamiento, sin un nuevo deseo de predicar el Evangelio y vivir la vida cristiana auténticamente, en obediencia y sumisión al Señor, de verdad habremos perdido una oportunidad histórica, habremos desperdiciado un momento que Dios nos está dando para reconciliarnos con Él. Y la pregunta es, pues, ¿qué más tendrá que hacer el Señor para que podamos reaccionar, ¿no? Para sacudirnos, para despertarnos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esta pandemia, pues, este tiempo de cuarentena y de toque de queda y de estar encerrados en casa hoy domingo, no es un tiempo para relajarnos, de vacaciones, ¿no? No estamos de vacaciones, ¿no es cierto? Es un tiempo en que estamos siendo forzados a no salir por el peligro del contagio de este coronavirus, de esta enfermedad. Y hacemos bien quedándonos en casa y obedeciendo a nuestras autoridades. Pero esto no es un tiempo de vacaciones, es un tiempo de juicio para el mundo, es un tiempo de disciplina para la iglesia. Así debemos considerar esto. En realidad las enfermedades siempre han existido y son resultado de vivir un mundo caído, pero cuando algo alcanza magnitudes mundiales y logra paralizar a las naciones y junto con ello paraliza todo lo que el Señor nos manda hacer como iglesia, como orar, predicar el Evangelio, reunidos, ¿no es cierto?, congregados, enseñar la palabra, a discipular a los nuevos creyentes, pues cuando paraliza nuestras reuniones de tomar la Santa Cena y todo lo que hacemos, cuando ya no podemos congregarnos, no solamente en el Perú, en todo el Perú, sino también en muchos otros países del mundo, los templos están cerrados, ¿no es cierto? Esto debe llevarnos a pensar, a reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos quiere decir Dios? Porque en otras ocasiones, en otros tiempos, el Señor le dijo al pueblo de Israel, por ejemplo, detente, no quiero tu adoración por ahora, no me satisface tu adoración por ahora, no me agrada tu adoración, no me estás buscando de verdad. Estaba pensando en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 11, es muy fuerte lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado soy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y así sigue diciendo, ¿no? Luego más adelante dice ya, para no leer todo el pasaje del capítulo 1 de Isaías, tú puedes leerlo después, dice, lavaos y quitad, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Luego dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, aquí hay un llamado, ¿no es cierto?, a detenernos, a pensar,
a reflexionar, autoexaminarnos, decirle, Señor, enséñame a través de esta experiencia, porque no podemos darnos el lujo de ser la misma clase de iglesia después que esta pandemia haya pasado. No sé cuánto tiempo va a durar, pero que seamos siendo la misma clase de iglesia que hemos sido antes de la pandemia. Tú tienes que reconocer que no has estado viviendo de la manera como Dios quiere. No has estado adorándole como a Él le ha agradado, a Él le agrada. No has estado sirviéndole con la excelencia y la dedicación, la puntualidad, con el empeño que Dios demanda. Entonces, es un llamado de atención para todos, un llamado de atención. Y es un llamado de Dios a volvernos a Él. Y entonces esto nos lleva al libro de Oseas. Y quiero leer con ustedes el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice así, el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, he leído el libro de Oseas. Oseas fue un profeta y él profetizó para el pueblo de Israel un tiempo difícil, un tiempo de decadencia espiritual, un tiempo de apostasía espiritual, un tiempo de nominalismo religioso, o sea, religión de nombre, muy parecido a nuestra época, ¿no es cierto? Y entonces Oseas es muy directo y expresa el sentir de Dios, el Espíritu Santo hablando a través de él al pueblo de Israel y a nosotros, por consiguiente, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar lo que está escrito aquí por el profeta Oseas, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en primer lugar, veamos el llamado de Dios, es un llamado a volvernos a Él. Por eso dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Cuando leemos esta palabra, volver, eso quiere decir que estamos alejados, ¿no? El pueblo de Dios se había alejado de Dios y es posible que nosotros también nos hayamos alejado de Él. Muchas veces no nos damos cuenta que nos hemos alejado de Él, porque seguimos congregando, todo parece normal, pero ya se ha producido un cambio sutil en la calidad de nuestra relación con Dios. Ya no experimentamos a Dios, ya no adoramos a Dios como antes, ya no tenemos hambre de Él. Entonces, nuestro primer amor se ha enfriado. Entonces, ocurre lo que le ocurrió a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos darnos cuenta de que no necesitamos irnos al mundo para pensar que nos hemos alejado de Él. Hay quienes sí lo han hecho, pero hay quienes no.
y sin embargo están alejados de Él. Y ojalá que durante este tiempo aquellos creyentes que han estado alejados de Él estén volviendo al Señor, estemos volviendo, porque ahí yo me incluyo, estemos volviendo todos al Señor, ¿no es cierto? Y este volver implica pues arrepentimiento, conversión, arrepentimiento, no solamente por temor a las consecuencias, al castigo, a la enfermedad, a la escasez, a la necesidad. Ese es arrepentimiento por atrición, según los teólogos, sino por contrición, es decir, con dolor, sintiendo tristeza por haber ofendido a Dios, por haber sido desleales, por haber sido rebeldes, por haber sido ingratos. Así que es un llamado a volver a Él. Y necesitamos todos reconocer que eso es un llamado que nos toca a nosotros, ¿no? En verdad hay muchas personas en nuestra iglesia que han estado dejando de orar, de leer la palabra en sus casas, dejando que placeres inocentes, no necesariamente malos, desplacen su tiempo con Dios. No han estado interesados en crecer espiritualmente, no han respondido a los llamados de la iglesia para estudiar en la academia bíblica, llegan tarde a los cultos de adoración. Algunos no quieren la amistad de los creyentes, evitan congregarse, prefieren permanecer en casa, se limitan a un solo culto durante la semana. Nunca hay tiempo para venir entre semana a la oración y a una vigilia. Entonces hay una actitud así de desobediencia, de rebeldía manifiesta, que indica que necesitamos volver a Él. Y hay pecados que estamos permitiendo en nuestra vida que ofenden al Señor. Tú lo sabes, el Espíritu Santo lo sabe y Dios lo sabe. Así que respondamos al llamado, ¿no?, de Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Y luego, entonces, nos hacemos la pregunta, pero ¿cómo debemos volver a Dios? ¿No es cierto? Ya hemos dicho algo al respecto, pero vamos a lo que nos dice el profeta Oseas, ¿no? Aquí en el versículo 1 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Es decir, acepta, en primer lugar, tu responsabilidad. O sea, no es culpa de nadie más que de uno. No es culpa del pastor, no es culpa de la iglesia, no es culpa de tu padre, de tu madre, del hermano fulano o de la hermana fulana, ¿no? Así que cuando aceptamos nuestra responsabilidad, entonces recién comienza la restauración, ¿no? Yo acepto mi responsabilidad, mi vida espiritual no debe de caer, yo debo de cuidar de ella, ¿no es cierto? Acepta tu responsabilidad. Entonces, por eso dice, porque por tu pecado, el tuyo, has caído, ¿no es cierto? Ahora, luego dice, pide perdón, ¿no? Porque Él pone palabras en nuestra boca y dice, llevad con vosotros palabras de súplica, es decir, expresa, abre tu boca, confiesa tu pecado al Señor, dile de todo corazón, Señor, estoy arrepentido, necesito tu perdón, tu restauración. Expresa palabras sinceras al Señor. Esto es importante, ¿no? En tercer lugar, abandona lo malo, porque Oseas nos dice, y decirle, o sea, Él nos dice a nosotros cómo debemos orar. Él nos dice a nosotros que debemos decirle, quita toda iniquidad, toda iniquidad. Es importante, ¿no?, lo que dice Oseas. O sea, yo le debo decirle al Señor, Señor, necesito tu ayuda, necesito de ti, porque yo solo no puedo quitar de mí la iniquidad, el pecado. Hay cosas que se enredan en nuestras vidas y no nos podemos deshacer de ellas con facilidad. Así que necesitamos del poder de Dios para vencer el pecado, ¿no es cierto? Solos no podemos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Y entonces quita de nosotros todo lo que está estorbando mi relación contigo.
cosas que ni siquiera probablemente alcanzamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, que no se apodere de nosotros ningún tipo de maldad y de pecado en nuestras vidas. Debemos ser drásticos en esto. Decirle, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, ¿no? Y límpiame de mi pecado. O como David decía, yo reconozco mis rebeliones delante de ti. Entonces, esta es una oración que tenemos que hacer de todo corazón. Quita toda iniquidad de mi vida, toda iniquidad. No estemos mirando la paja en el ojo ajeno, sino estemos mirando nuestro propio corazón. Y esto es un llamado de parte de Dios para nosotros. Ahora también dice el profeta Oseas que debemos decir y acepta el bien. O sea, debemos decirle, Señor, acepta el bien. Debemos pedir a Dios que acepta lo único bueno que podemos ofrecerle a nosotros, ¿no? Nuestro corazón rendido a Él, corazón entregado a Él, un corazón arrepentido a Él, una oración sincera a Él, ¿no? Acepta el bien, acepta el bien. Y luego nos dice también a continuación, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Qué importante es adorar a Dios de verdad, ¿no es cierto? Porque el pecado impide que adoremos a Dios. David oraba en el Salmo 51, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Señor, no te puedo adorar ahora, no siento ganas de adorarte. Mi comunión contigo se ha roto, perdóname, límpiame de toda maldad y todo pecado y abre mis labios para poder adorarte con todo mi corazón. Eso debemos decirle al Señor, ¿no es cierto? Y entonces, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Entonces, cuando hay un avivamiento verdadero en nuestra vida, adoraremos a Dios no con pereza, no con desgano, no con flojera. Nos apresuraremos para llegar a tiempo, para aprovechar el momento de la adoración de las canciones, ¿no? Y el grupo de alabanza estará temprano, adorando, preparándose, orando y viniendo y ensayando apropiadamente, ¿no? Haciendo las cosas bien como para el Señor, no improvisadas y mal hechas, ¿no es cierto? Entonces, y la congregación a tiempo, orando, preparándonos antes del culto, sentados ya allí, diciendo, Señor, permítenos tener tu presencia con nosotros y un tiempo maravilloso de adoración. Esto es muy importante, ¿no? El ministerio de servicio en su lugar, a tiempo, abriendo la puerta, recibiendo a la gente con amabilidad, teniendo todo listo para que la congregación pueda entrar y encontrarse con su Dios, ¿no? Esto es muy importante. Luego dice que digamos, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que no debemos confiar en nadie más que en el Señor, ¿no es cierto? Porque en el tiempo de Israel, Asiria era una nación poderosa y la tentación era que Israel se refugiara en este imperio asirio, hiciera alianzas políticas con este imperio. Y entonces, hoy en día, pues la tentación de confiar en nuestros recursos, nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestras habilidades, está ahí, ¿no? Es latente, es grande. Muchos hemos estado muy seguros de nuestro trabajo, de nuestra economía, de nuestros ingresos, de nuestro negocio, pero todo se vino abajo, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que no era nada seguro y que ahora tenemos que depender únicamente de Dios, ¿no es cierto? Y buscar en Él refugio, ampararnos bajo la sombra de sus alas, ¿no es cierto? Así que ya no vamos a confiar en yo soy un profesional, estoy muy relacionado, tengo buenos amigos y influencia y tengo mis ahorros y tengo esto y tengo lo otro, ¿no? Ahora vamos a decirle, Señor, quiero descansar en ti, quiero apoyarme en ti. Como dice la palabra, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará.
como dice también la palabra, confía en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, esto es lo que encontramos en la palabra. Y luego seguimos aquí en el versículo 3, leyendo, dice, no nos librará del asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos. Tome nota de esto, nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, ¿no? Nunca más. Debemos aquí entender lo que está diciéndonos el profeta Oseas, ¿no? Porque esto es una clara alusión a la tendencia que tenemos los seres humanos de fabricar ídolos, ¿no? El libro de los Salmos 115 dice así, Salmo 115 dice, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué? Por tu verdad. Luego hay una pregunta, ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, mas no andan. Ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo, ¿no? Qué importante es lo que nos dice aquí el Salmo 115, ¿no es cierto? Ya al principio de la palabra, en el libro de Éxodo, encontramos que los 10 mandamientos, el primer mandamiento dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? El pueblo de Israel se fue a los Baales en el tiempo de Oseas. Baal era un falso dios en aquel tiempo, el dios de la fertilidad, ¿no? Ellos querían asegurar así la fertilidad de la tierra y también tener hijos, pero eso requería orgías sexuales. No era solamente adorar a este ídolo falso Baal, sino que eso traía consigo degeneración moral, un apartamiento de Dios, tenía consecuencias terribles. Bueno, hoy en día ya no somos tan escandalosos, ¿no? Haciendo esto, adorando una imagen de yeso, de madera, cosa que no debemos hacer, aunque todavía muchos en el Perú y en muchas partes del mundo hacen, ¿no? Tienen allí la imagen de un santo, de la Virgen o de algún apóstol de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ¿no? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, ¿no? Entonces, miren qué importante es, pero cometemos estos errores porque no leemos la palabra de Dios. El pueblo peruano, en general, es un pueblo analfabeto de las Escrituras. Entonces, necesitamos leer la palabra y obedecer al Señor, ¿no? Obedecer al Señor. Y entonces debemos darnos cuenta que en estos momentos ahora debemos quitar de nuestro corazón todo ídolo, ¿no? Pero no solamente estos que he mencionado son ídolos, también Jeremías habla de los ídolos del corazón, ¿no? O sea, hay cosas en nuestras vidas que pueden ser muy amadas, ¿no? Por ejemplo, uno puede amarse a sí mismo, ¿no? Ahora está en boga decir, ámate a ti mismo, ¿no? Pero eso puede convertirse en egolatría, ¿no? En narcisismo, ¿no es cierto? También hoy en día no solamente los templos cristianos han sido cerrados, sino hay los templos del culto al cuerpo han sido cerrados. Me refiero a los gimnasios. Es bueno hacer ejercicio, pero otra cosa es vivir para la belleza física, ¿no? De dar importancia, un valor alto a tu apariencia, a tu figura, ¿no es cierto? Entonces
pasas mucho tiempo en eso, pero no el tiempo suficiente, no hay tiempo para congregar, pues, ¿no? Para adorar a Dios, o para servirle, o para predicar el Evangelio, ¿no es cierto? La comida muchas veces es un ídolo, y en los templos donde se adoraba pues a este Dios están cerrados ahora, ¿no? No se pueden abrir los restaurantes, ¿no es cierto? Porque mucha gente vivía para eso, ¿no? Y buscando los mejores restaurantes y gastando su dinero allí, ¿no? Y entonces, ídolos que están allí en el tiempo actual, que han tomado formas mucho más sutiles, más camufladas, ¿no es cierto? Pero un ídolo, pues, tan evidente es el dinero, ¿no? La avaricia es idolatría, dice la palabra de Dios. ¿Y cuántos casinos han sido cerrados en esos días, no? Esos templos también han sido cerrados. O sea, no solamente los templos cristianos. O sea, hay ídolos. Una persona puede ser más amada que Dios mismo. Y tú puedes tenerle más miedo a desagradar a tu padre, a tu madre, a tus amigos, a tu jefe, que a Dios mismo. Y muchas veces el creyente puede hasta condescender en sus principios, en sus valores, en su fidelidad a Dios, en sus convicciones, por agradar a sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces hacemos de los seres humanos ídolos, ¿no? De la empresa un ídolo. Y eso desagrada a Dios, y Dios nos llama a deshacernos de esos ídolos, ¿no? Entonces ahora, en estos tiempos, por ejemplo, veía que médicos que durante toda su vida nunca habían creído en Dios, pero ante la pandemia y al verse imposibilitados, totalmente inútiles de poder hacer algo para salvar a los enfermos, se han dado cuenta que su ciencia, que era su Dios, que los llenaba de orgullo, no podía ayudarlos, y que ahora tienen que confiar en Dios y volver a Él, porque Él es todopoderoso, Él es el dueño de la vida, ¿no es cierto? Y ya para terminar esta primera parte, dice Oseas, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia, ¿no? Nosotros sin Dios somos huérfanos, ¿no? Un ser humano sin Dios es un huérfano. Solamente cuando tenemos a nuestro Dios como nuestro Padre, podemos decir que ya no somos huérfanos, ¿no? Pero aún los huérfanos, aquellos que están sin Dios, tu amigo que estás alejado de Dios y que dices creer en Él, pero no le has recibido en tu corazón, no te has convertido a Él, no has nacido de nuevo. Necesitas entender que para llegar a ser hijo de Dios tú debes recibir a Cristo por la fe. Porque la palabra de Dios dice muy claramente que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, uno nace de nuevo, uno llega a ser un hijo de Dios cuando le dice a Jesús, ven a mi corazón, sé mi Salvador personal, perdona mis pecados, no quiero ser más un huérfano, ten misericordia de mí, acéptame, dame tu salvación, Señor. Continuaremos la segunda parte de esta exposición en la tarde, a las 5 de la tarde. Espero que tú te puedas conectar. Vamos ahora a orar en estos momentos. Vamos a orar por varias cosas que son necesarias, ¿no? No puedo orar ahora por motivos personales, pero sí puedo orar de modo general por la iglesia, por cada uno de ustedes, por los hermanos, ¿no? Y vamos a hacerlo ahora. Si usted, por favor, ahí, si me está viendo a través del Facebook, acompáñeme en este tiempo de oración, porque debemos orar por un avivamiento en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Vamos a orar. Y debemos orar también por el ministro de Salud. Debemos orar por la solicitud que le han hecho los pastores para que el presidente convoque un día de ayuno nacional, ¿no? Y entonces debemos orar por eso. Vamos a orar en estos momentos. Señor Padre Celestial, ante tu presencia estamos. Con humildad nos acercamos a ti, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor.
sabiendo de que no somos más santos ni somos mejores y que tenemos más méritos que otros, Señor, como el publicano, podemos decir solamente, Señor, sé propicio a mi pecador. Acudimos a ti con total humildad, humillación, quebrantamiento y arrepentimiento, Señor, pesar y dolor en nuestro corazón, porque hemos vivido un cristianismo superficial, muy materialista, Señor, buscando excusas siempre para no servirte, para no congregar, teniendo prioridades y una vida tan apresurada. No solamente hemos descuidado muchas veces nuestra familia, sino también, sobre todo, nuestra relación contigo. Señor, haz tu obra en tu pueblo, en la iglesia peruana y nuestra iglesia en particular, Señor, Padre Santo, y en el mundo, pero que el mundo pueda volver no solamente a Dios de modo muy difuso, vago, sino a Dios por medio de Jesucristo, porque tu palabra dice, Señor, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ti. Así que oramos para que el mundo pueda poner su confianza en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y recibir su salvación por gracia, por medio de la fe. Oramos, Señor, por una nueva pasión en nuestros corazones por predicar el Evangelio, por orar, por leer tu palabra, por servirte. Que no seamos los mismos después de esta pandemia, no sé cuánto tiempo durará. Señor, que aprendamos la lección, que realmente oigamos tu voz, lo que tú nos estás diciendo. Estás hablando con un parlante, con un megáfono, Señor, de manera fuerte para que podamos entender, porque somos lentos para oír, Señor, tardos para obedecerte, Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre, queremos también orar, Señor, por todo creyente de los hermanos para que haya provisión y guardes a tus hijos de ser contagiados por esta enfermedad, Señor. Y obra, Padre, para que en estos tiempos podamos nosotros estar aprovechando para leer tu palabra, para acercarnos a ti, para reunirnos más frecuentemente durante el día y tener tiempos de comunión contigo. También queremos orar, Señor, por el ministro de Salud, por la reunión que tuvieron un grupo de pastores representativos de las iglesias y por la solicitud que ellos le hicieron para que el presidente convoque a un día de ayuno nacional, Señor. Oramos, Padre amado, por este gobierno, para que tú les des toda la sabiduría, todos los medios necesarios, todos los recursos necesarios para que las personas puedan ser debidamente atendidas, Señor, se puedan hacer los exámenes correctos para que la población colabore, Señor Dios mío, para que todos hagamos lo que tenemos que hacer, Padre Celestial. Gracias, Señor, por el ejército, las Fuerzas Armadas, la policía, los médicos que están dando su tiempo sacrificadamente, Señor, muchas veces para protegernos a nosotros. Oh Dios, en el nombre de Jesús, haya realmente un servicio excelente aquí en el Perú, Señor. Dios Todopoderoso, oramos a ti por eso, Señor Dios mío. Amado Padre, oramos también que en la tarde podamos juntarnos para orar otro tiempo, breve, Señor, a las 5 de la tarde para terminar nuestro ayuno, Señor, que termina a las 6, Señor, donde pondremos la segunda parte de este pasaje que hemos leído en esta mañana, Señor. Padre amado, gracias por todo, gracias por escucharnos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de terminar, hermanos, quiero decirles que seguramente hay personas, hermanos en la fe, cerca a tu casa, por tu barrio, a distancias de cuadras, que tienen posiblemente más necesidad que tú. Así que te rogaría que de manera generosa, espontánea, te juntes con uno, con otro hermano de la iglesia y puedan hacer una cajita de víveres y llevar esa ayuda a alguien de la iglesia que esté mucho más necesitado que tú.
este es un momento para mostrar misericordia, ¿no es cierto?, para ser solidarios. Así que en todo lugar, en Chorrillos, en San Juan de Miraflores, en Villa El Salvador, en Barranco, donde te encuentres, hay creyentes en tu zona, hay hermanos en tu barrio, cercanos, y que pueden estar en mucha necesidad. Así que por favor, estemos ayudando, apoyando mutuamente. La iglesia ahora no lo puede hacer por obvias razones, porque no podemos congregarnos, entonces no tenemos ingresos por ofrendas y por diezmos, ¿no es cierto? Así que también esté orando por las necesidades de la iglesia, porque cuando retornemos tendremos cuentas pendientes por pagar. Estamos orando por las necesidades de la iglesia, ¿no? Eso, hermanos queridos, es lo que quería comunicarles, y esperamos volvernos a ver hoy a las 5 de la tarde para terminar nuestro ayuno. Dios les bendiga, hermano. Pase un buen día con su familia. Para ti, Jesús, exalte su nombre ahora. Hey.
los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo.
todo.